¿Cómo puede trocar una vida con una letra en 2 puntos? En fin, a Estambul ya vino un verano. El mes de junio pasó con aires y lluvias. Nosotros, los compañeros, nos estábamos quejando que el verano no está muy famoso. La mar helada, las nochadas frescas, ¿qué de show que tomó? Ahora hay unos cuantos días que está mucha calor. Y por seguro nos estamos quejando de la caintor. Contentar al Ben-Adam no es fácil. El COVID se revivió de nuevo. No hay casa que no están jazinos. Malgrado todo, los restaurantes y los cafés llenos, las playas no se quiere dicho. Concerts, teatros, todo ya empezó de nuevo. Todos sin máscaras y yo mismo. El día que nos escape de esta pandemia una hora más antes. Los conocidos cuando me ven de vista me demandan, teatro no hay. La verdad diré a mis cariños de la Xena, de las pruebas y seguro de las palmas. La Xena es una pasión que no se puede dar a entender. Diciendo Xena, me vino al tino la vida de Hanna Rovina, que la tuvimos atrás unos cuantos años. Hanna nació en 1889 en un casal nombrado Barzino en Rusia, hija de una familia muy religiosa. Ella era una buena eleva en la escuela y como conocía el yiddish y el hebreo, para ganar un poco de paras, después de la escuela daba lecciones a ciertos elevos. Cuando escapó la escuela, se fue a Varsovia y se hizo profesora de una creche de criaturas. Esto duró fin que un día topó en su mesa una letra de Nahum Tzamach. Nahum Tzamach tenía pretensiones de fundar un teatro en Moscova. Hanna en la creche metía en escena juegos de criaturas y ella jugaba mismo. Nahum la vio jugar, quiso colaborar con ella. Le mandó una letra diciendo que la quiere ver. Hanna en primero se mareó, mas debe de ser que tenía el amor de teatro aliento al corazón. De vista fue a verlo a Nahum Tzamach. Apenas se conocieron, empezaron a hacer planos de abrir un teatro en Moscova y meter en escena ciertos jugos. De vista partieron para Moscova. Los planos y las ilusiones malorosamente cayó al pozo. Empezó la Primera Guerra Mundial, detrás la Revolución Bolchevique 1917, la guerra interior de Rusia, la miseria, la pobreza, ambiertura. Mas ellos, como eran muy idealistas, no se demoralizaron nunca. Mesmo que muchas noches se echaron hambrientos, continuaron a laborar y a adelantar el teatro de sus ilusiones a Vima. Los primeros tiempos no estaban muy reuscidos. En el año 1920 decidieron de jugar la pieza Die Buk, escrita por Salomon Rapaport. Die Buk es la más popular pieza del teatro yiddish. Hanna tomó el rol Lea, lo jugó tan hermoso, a la fin los espectadores entusiasmados se levantan en pies y dan palmas más de 15 puntos. Creo, para una artista no hay mejor de esta hora. Hanna este rol lo jugó más de 1000 veces, y cuando le demandaban, ¿no te enfaciates de jugar este rol? Ella les respondía, puede ser que el rol es mismo, mas los espectadores son diferentes. Es este rol que me hizo a mi Hanna Rovina. El año 1928 dieron decisión de hacer aliyá a Eretz Israel. Ella y su grupo estaban honrosos y contentos que Abima está en su patria. Hanna casó con un poeta comunista nombrado Alexander Penn. A los 45 años tuvo una hija, nacida noche de Tu Bishvat
Haga Ilanot, y la nombraron Ilana. Ella estuvo en Shena fin los 80 años, mas a los años del cabo no estaba pudiendo tener en tino los textos, estaba jazina con dolores y bien vieja. El 4 de febrero del año 1969, en su casa de Ranana, cerró sus ojos eternamente. En la ceremonia estaban todos los jugadores del Teatro Abima, su querida hija Ilana, sus espectadores y el primo ministro de aquel tiempo, Menachem Begin. Ella murió, mas su título, la First Lady de Eretz Israel, nunca no murió.